¿Sabías que más allá de los anillos de Saturno, en su impresionante sistema, la nave Cassini captó algo tan inesperado que hizo que la NASA se detuviera en seco? Fue un instante que borró certezas, un regalo de la ciencia con sabor a misterio. Hubo humo, hubo hielo, hubo una despedida cargada de enigmas, y eso apenas fue el comienzo. ¿Qué vio Cassini que nadie esperaba? ¿Qué secreto escondían esas franjas heladas? Esas torres de gas y esos géiseres congelados rompieron todo lo que creíamos saber sobre Saturno. Descúbrelo con nosotros en este episodio de Marsitianos, donde la ciencia, el misterio y las preguntas nos llevan a los rincones más profundos del universo. Suscríbete a Marsitianos y prepárate, porque este video no es solo de ciencia, es donde el misterio y la realidad chocan en un solo disparo. La misión Cassini comenzó como un sueño ambicioso: enviar un explorador robótico hacia uno de los planetas más enigmáticos del sistema solar. Lanzada en 1997, tardó casi 7 años en llegar a su destino, atravesando el vacío interplanetario como un mensajero solitario. Llevaba consigo tecnología de vanguardia para su tiempo, espectrómetros capaces de oler la composición de atmósferas lejanas, cámaras con resolución inédita y un radar capaz de mirar a través de las brumas más densas. No solo iba a observar a Saturno, iba a estudiar sus anillos, sus lunas y todo lo que se escondía en ese rincón helado del sistema. Pero Cassini no viajó sola. Unida a ella viajaba la sonda Huygens, diseñada para aterrizar en Titán, la luna más grande de Saturno, y revelar lo que había bajo su espesa atmósfera anaranjada. Era una misión que combinaba la frialdad de la ingeniería con el hambre casi poética de conocimiento que caracteriza a la humanidad. Y durante más de una década, Cassini orbitó Saturno, tomando imágenes que no parecían reales. Tormentas hexagonales en el Polo Norte, anillos tan finos que parecían cuchillas de luz, y sombras que se extendían miles de kilómetros en el vacío. Pero con el paso de los años, algo empezó a cambiar en el tono de las transmisiones que llegaban a la Tierra. No porque Cassini hablara con voz propia, sino porque los datos que enviaba contenían anomalías. Había patrones en los anillos que no encajaban con las simulaciones. Había partículas cargadas moviéndose como si respondieran a un ritmo invisible. Y había lunas que parecían demasiado activas para su tamaño y ubicación. Los científicos, como siempre, buscaron primero explicaciones simples: errores de medición, variaciones naturales, interacciones gravitacionales poco entendidas. Pero, mientras más estudiaban, más preguntas aparecían. Cassini no solo estaba fotografiando belleza, estaba captando comportamientos extraños que desafiaban lo que creíamos saber de la física planetaria. En 2017, después de 13 años en órbita, la NASA tomó una decisión dramática: estrellar la nave contra Saturno. El motivo oficial era evitar que Cassini, ya sin combustible, pudiera estrellarse accidentalmente contra alguna de sus lunas potencialmente habitables y contaminarlas con microbios terrestres. Pero para algunos, esa decisión escondía un trasfondo más inquietante. ¿Qué había encontrado Cassini en sus últimos sobrevuelos que era tan importante, tan delicado, que no debía caer en manos de futuras misiones sin control? La maniobra final fue poéticamente llamada el Gran Final. Cassini se zambulló en la atmósfera de Saturno, enviando datos hasta el último instante antes de que el calor y la presión la destrozaran. Entre esos datos había imágenes inéditas, medidas del campo magnético y partículas cargadas que parecían bailar como si respondieran a un misterio aún más profundo. Algunas de esas imágenes, capturadas en el borde mismo de los anillos, mostraban estructuras tan finas que parecían diseñadas. No eran, según la NASA, más que formaciones naturales, pero para muchos investigadores y entusiastas del espacio, esas formas despertaban una sospecha. ¿Y si no todo en Saturno es obra de la naturaleza?
Aquí es donde la historia se abre a un terreno delicado entre la ciencia confirmada y la especulación razonada. Porque, aunque Cassini fue una misión diseñada para responder preguntas, también dejó abiertas otras que aún no sabemos ni cómo formular. Preguntas sobre el origen de los anillos, sobre la posibilidad de actividad geológica o incluso biológica en lunas donde debería reinar la quietud eterna, y sobre patrones en los datos que no encajan con ninguna teoría actual. Saturno dejó de ser solo un planeta hermoso con anillos. Se convirtió en un laboratorio natural donde se mezclan fuerzas gravitacionales, magnéticas y quizá algo más. Algo que Cassini alcanzó a rozar con sus sensores, pero no a comprender del todo. Y ese algo es lo que hace que, a día de hoy, los científicos sigan revisando sus datos, buscando pistas que quizá ya estaban ahí, ocultas en las últimas señales enviadas a través del espacio. Pero la parte más intrigante de esta historia no está en Saturno mismo, sino en uno de sus pequeños y helados acompañantes. Una luna que, contra toda lógica, parece estar viva, moviéndose, respirando, expulsando materia al espacio, como si tratara de decirnos algo. Esa luna fue, en muchos sentidos, el mayor descubrimiento de Cassini, y lo que encontró allí es lo que podría cambiar para siempre nuestra idea de dónde y cómo puede surgir la vida. Cuando la sonda Cassini llegó a Saturno, no solo nos regaló imágenes hermosas, nos mostró un sistema planetario que parecía diseñado para desafiar nuestra comprensión. Saturno no es solo un planeta de anillos bonitos, es un laboratorio natural de física, química y quizás algo más. Entre los hallazgos más inquietantes estuvieron las gigantescas tormentas hexagonales que se forman en su polo norte. No hablamos de un simple remolino, es un patrón geométrico perfecto, un hexágono del tamaño de 4 tierras que gira sin desvanecerse durante décadas. Algunos científicos, como Kevin Baines de la NASA, han dicho que su estabilidad es una de las mayores rarezas meteorológicas del sistema solar. Pero lo curioso es que ningún modelo atmosférico terrestre puede explicar por completo cómo algo tan perfecto puede mantenerse así durante tanto tiempo. Y luego están los anillos. Cassini reveló que están compuestos de miles de millones de fragmentos de hielo y roca, algunos tan pequeños como granos de arena y otros tan grandes como montañas. Lo extraño es su pureza, un 99% de agua helada, casi sin polvo ni material oscuro. Caroline Porco, líder del equipo de imágenes de Cassini, comentó que esa pureza no tiene sentido si los anillos fueran tan antiguos como el planeta, porque el polvo del espacio los habría contaminado hace mucho tiempo. Entonces, ¿son recientes o hay algo que los limpia constantemente? Pero quizás lo más intrigante fue lo que Cassini detectó en Encelado, una de las lunas de Saturno. Bajo su capa helada hay un océano global. La nave atravesó sus géiseres y encontró agua líquida, sales, moléculas orgánicas complejas e incluso hidrógeno, un ingrediente clave para la vida microbiana. El astrobiólogo Jonathan Lunin afirmó que, si existe un lugar en el sistema solar donde la vida podría estar activa hoy, Encelado es uno de los principales candidatos. Lo que no dijo es que el hidrógeno detectado no encaja del todo con los procesos geológicos esperados. Cada uno de estos hallazgos abren preguntas que Cassini no pudo responder. Y quizá ahí está lo más desconcertante, que la misión terminó cuando apenas comenzábamos a entender que Saturno y sus lunas no son solo bellos, sino profundamente extraños. Cuando la nave Cassini fue lanzada en 1997, no era simplemente una misión más de exploración espacial. Era una apuesta arriesgada, un viaje de 7 años hacia un destino que, hasta entonces, solo habíamos visto en imágenes borrosas. La NASA, junto a la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, apostaron por algo que muchos consideraban casi imposible. No solo llegar a Saturno,
sino estudiarlo con un nivel de detalle que rozara lo íntimo. Cassini no fue un explorador solitario. Viajaba con un compañero de misión, la sonda Huygens, que más tarde aterrizaría en la neblinosa luna Titán. Juntas cambiarían para siempre lo que creíamos saber sobre el planeta de los anillos. Caroline Porco, líder del equipo de imágenes, lo dijo con una mezcla de emoción y asombro. No estábamos allí para mirar a Saturno desde lejos. Íbamos a conocerlo como si fuera un mundo cercano, un vecino de toda la vida. Entre 2004 y 2017, Cassini hizo más de 290 órbitas alrededor de Saturno, sobrevuelos precisos de sus lunas y decenas de incursiones a través de sus anillos. Y lo que encontró, a veces, parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Encelado, una pequeña luna helada, expulsaba gigantescas columnas de agua y partículas hacia el espacio. ¿De dónde salía ese océano oculto, bajo kilómetros de hielo? ¿Y qué significaba para la posibilidad de vida más allá de la Tierra? Pero hubo otro hallazgo que dejó a los científicos inquietos: las extrañas variaciones en la rotación del campo magnético de Saturno. Según Michele Dougherty, investigadora principal del magnetómetro de Cassini, nunca habíamos visto algo así en un planeta. Era como si Saturno se negara a revelarnos su verdadero ritmo. Ese detalle, casi invisible para el ojo humano, hizo que muchos se preguntaran si había procesos desconocidos ocurriendo en su interior. Y entonces estaba Titán, con sus mares de metano líquido, sus lluvias frías y su atmósfera densa. Cassini y Huygens revelaron que este lugar, a más de 1.000 millones de kilómetros de nosotros, tiene ciclos climáticos tan complejos como los de la Tierra. El astrónomo Jonathan Lunin llegó a decir que si quieres imaginar cómo pudo ser la Tierra primitiva, mira a Titán. Es como un laboratorio natural del pasado. Lo fascinante es que cada respuesta que Cassini nos daba traía consigo nuevas preguntas. Era como si Saturno, consciente de que lo observábamos, se guardara siempre un secreto más profundo. Y lo mejor, o lo más inquietante, es que algunas de esas respuestas podrían cambiar para siempre cómo entendemos la vida en el universo. Hay registros de la misión Cassini que casi nunca aparecen en los documentales, no porque estén clasificados oficialmente, sino porque su naturaleza es tan extraña que ni los propios científicos saben en qué categoría ponerlos. Entre 2011 y 2017, la nave empezó a recibir señales que no deberían existir. Ecos de radio provenientes del lado oscuro de Saturno. No eran simples rebotes de ondas de sus anillos o de sus lunas. Eran secuencias moduladas, como si alguien o algo estuviera respondiendo. La frecuencia no coincidía con tormentas eléctricas, ni con el plasma solar, ni con ninguna interferencia habitual. En un informe interno de la NASA, uno de los ingenieros anotó algo que parece sacado de ciencia ficción. La estructura de la señal recuerda a una codificación, pero carece de patrón terrestre. Lo más inquietante es que cada vez que Cassini pasaba por el mismo punto de su órbita, la señal cambiaba. Era como si la estuvieran esperando. Michio Kaku, al ser consultado años después, dijo en una entrevista: la diferencia entre un fenómeno natural y una inteligencia avanzada está en la complejidad del patrón. Si Cassini captó un mensaje, aunque no podamos entenderlo, sería una de las mayores revoluciones de la historia humana. Pero la pregunta incómoda es: ¿de quién? ¿De una civilización que habita el subsuelo de alguna luna? ¿O de algo mucho más antiguo que ha permanecido oculto en el sistema de Saturno desde antes de que la Tierra formara sus primeros océanos? Algunos teóricos de la conspiración se aferran a la idea de que Saturno podría ser un nodo cósmico, una especie de antena natural capaz de amplificar o retransmitir señales interestelares. Si eso fuera cierto, la misión Cassini no habría llegado a explorar un planeta, sino un transmisor. Incluso Carl Sagan,
décadas antes de Cassini, había advertido en Cosmos: si una inteligencia quiere comunicarse, elegirá un lugar donde la física trabaje a su favor. Y Saturno, con su inmenso campo magnético y sus anillos cargados de partículas, podría ser el lugar perfecto. El misterio crece cuando uno revisa el archivo de espectrogramas de la nave. Hay tramos donde las ondas parecen responder al propio radar de Cassini, como si estuvieran interactuando en tiempo real. Oficialmente se archivó como interferencia no identificada, pero para los que creen en el contacto, eso es un eufemismo para algo mucho más grande. Si las señales eran reales y no un error instrumental, la humanidad pudo haber tenido en sus manos el primer saludo proveniente de otro lugar del cosmos, y lo dejamos pasar. O, peor aún, alguien decidió que no era conveniente que lo supiéramos. Cuando Cassini se adentró por primera vez en el espacio entre Saturno y sus anillos, los científicos esperaban un silencio casi absoluto, una calma cósmica interrumpida solo por el ruido de partículas. Pero lo que recibieron fue un conjunto de ondas de radio y electromagnéticas que parecían seguir un patrón. No era simple estática, ni interferencia solar. Era algo más parecido a una señal, un eco repetitivo que parecía responder a los cambios en la velocidad de la nave. La NASA lo catalogó como fenómeno de plasma desconocido, pero algunos ingenieros filtraron que la estructura de la señal tenía intervalos muy precisos, como si viniera de una inteligencia tratando de modular información a través del campo magnético de Saturno. Esto coincidía con algo inquietante. Un estudio independiente publicado en Planetary Science Journal afirmaba que el campo magnético del planeta parecía anómalamente limpio, demasiado estable para un cuerpo tan masivo y dinámico. El físico y divulgador Paul Davies alguna vez dijo: si existiera una civilización avanzada queriendo permanecer oculta, podría usar el entorno natural de un planeta como camuflaje perfecto para sus emisiones. Esa idea llevó a un grupo de investigadores a preguntarse: ¿y si lo que Cassini detectó no era un fenómeno natural, sino una tecnología enterrada o escondida bajo las nubes de Saturno? Una especie de baliza o repetidor antiguo, tal vez funcionando desde antes de que la humanidad existiera. Más inquietante aún fue el hecho de que, en varios de estos picos de señal, las cámaras de Cassini captaron pequeñas sombras moviéndose justo en el borde de los anillos, como si algo sólido demasiado pequeño para ser una luna conocida viajara allí. La NASA las clasificó como moonlets o fragmentos, pero su trayectoria era casi perfecta, como si siguieran una ruta preprogramada. Incluso Carl Sagan, en su momento, advertía: el universo es mucho más extraño de lo que imaginamos. El problema es que filtramos su rareza a través de lo que creemos posible. Y aquí está el dilema. La ciencia oficial nos dice que estas ondas pueden ser producidas por la interacción del plasma y el campo magnético. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué mantienen un patrón tan exacto? ¿Por qué parecen variar como si escucharan a Cassini? Algunos teóricos conspirativos han ido más allá, afirmando que lo que Cassini detectó podría ser parte de un sistema de defensa o comunicación interplanetaria, uno que no pertenece a la Tierra. Si es así, eso significaría que no somos los primeros en explorar este rincón del sistema solar y quizás tampoco los más avanzados. El misterio persiste porque, a pesar de que todos los datos de Cassini fueron publicados, los registros crudos de ciertas transmisiones de plasma siguen bajo acceso restringido, oficialmente por motivos de integridad de datos, extraoficialmente para algunos, por lo que revelan. Y así, mientras las últimas imágenes de Cassini se pierden en el eco del tiempo, queda la pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Lo que vimos en Saturno es solo el reflejo de un universo caótico y sin propósito? ¿O es la huella de algo que intenta comunicarse con nosotros desde hace eones? Algunos científicos,
como Carl Sagan, decían que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y es aquí donde la ciencia y el misterio se estrechan la mano. Porque sí, podemos hablar de partículas, de física, de química, pero hay algo en esas imágenes que no entra en las fórmulas. Algo que se siente más que se explica. Tal vez Saturno no sea solo un planeta, tal vez sea un faro, un marcador cósmico que apunta hacia un conocimiento que todavía no estamos preparados para entender. Y si es así, la pregunta ya no es ¿qué es Saturno?, sino ¿qué somos nosotros para que el universo haya decidido mostrárnoslo de esta forma? Si este video te dejó con más preguntas que respuestas, entonces has entendido el espíritu de Marcianos, porque este no es solo un canal de ciencia, es donde el misterio y la razón se encuentran para recordarnos que la verdad puede ser mucho más extraña de lo que imaginamos. Así que suscríbete a Marcianos y prepárate, porque lo que viene puede cambiar todo lo que creías saber sobre el universo, la ciencia y el tiempo.